Bueno, gracias por el compromiso. Ay, ay. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. profe. ¿Cómo están? ¿Ustedes me están viendo en la cámara o está parado el video? Profe sí, está parado. Ok, vamos a cambiar de cámara por esta. Sí, hagámosla así. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal está yendo la Y tu semana? profe, producto. Sí, y tu profe, gracias a Dios. Sí. Ah, bueno, me alegra. La sesión acá. Bueno, yo creo que vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Voy a abrir el... ¿Ustedes en qué semestres que están? ¿Todos están en el mismo semestre? Estamos, pues yo estoy en cuarto, profe, junto con María Sara. Mercedes, te perdí, no te escuché. Bueno, profe, ¿y ahora me escuchas bien? Sí, ya. Bueno, que yo estoy en cuarto semestre junto con María José, con Sara, con Daniel y el resto de compañeros están en tercero. Ah, bueno, súper, súper. Tercero y cuarto. ¿Y ustedes ya están pensando más o menos en el trabajo de investigación, qué van a hacer, más o menos por dónde se van a ir? Las clases ayudan un poco a direccionar ese tema. Pero ¿hay algún tema que les esté picando ahí el corazón? ¿O todavía no? Sí, profe, a mí me gusta mucho, obviamente, el área de la investigación. Y entonces bueno, también a nosotros nos habían direccionado también un poquito con los semilleros, pero eso es realmente, pues, no sé qué ha pasado con esa parte. Yo estaba en el semillero de escatología. Bueno, ya lo sí, súper, profe, me encanta mucho porque hay un tema que a mí me gusta bastante y es la parte como de pronto de interrelacionar todo lo que tiene que ver con el derecho internacional y la parte de pronto del Antiguo Testamento que pueda relacionarse con esto. Sin embargo, mi tema había sido un poquito sobre el Sermón del Monte.
pero yo lo voy a cambiar. Entonces sí, te necesito, profe, te necesitamos de verdad, por favor. Esa es la conclusión. No, ok, está bien. El tema escatológico es súper, es chévere, es chévere. Yo prefiero, a mí me gusta el tema escatológico, desde la teología sistemática se aborda y es interesante, pero me gusta más el tema apocalíptico desde una perspectiva bíblica e histórica, que es diferente. Apocalíptica y escatología, apocalipsis y escatología no es lo mismo, no es lo mismo, es bastante diferente. De hecho, yo estoy trabajando mi tesis en apocalíptica, no en apocalipsis, sino en apocalíptica también. Es bien interesante, bien interesante. Pero una parte teológica de la apocalíptica es la escatología. Sí, las cuestiones temporales de Dios. Chévere. ¿Y los demás han pensado en qué trabajar? María José, Sara, John, Jamie. ¿O todavía no? Pues, profe, en lo personal me pasó lo mismo que a Mercedes, estábamos cada uno como en un semillero diferente y de acuerdo a eso cada uno estaba como haciendo su inicio de investigación de un proyecto, por decirlo así, pero más allá de eso no he pensado nada más, eso quedó como quieto, pero yo pienso que más adelante lo retomamos otra vez con la profe Astrid. No tengo ni idea, pero sí, mejor dicho, si toca pensar en algo, yo pensaría en seguir ese. Ok, ok. Yo, qué pena, profe, interrumpa eso. Yo estoy trabajando en escatología y pues yo sigo como firme en el proyecto. No me acaba es como el espacio de, como de culminarlo bien en algunas cosas. Y pues ahí el mentor que tengo es el profe Juan David. No sé si de pronto pues eso continúa o si cada semestre cambia. Y es precisamente, tiene que ver con el ateísmo y los acontecimientos de los últimos tiempos. ¿El ateísmo y qué, perdón? Y los acontecimientos de los últimos tiempos. Ok, ok. Bueno, chévere, chévere. Profe, es que teníamos una duda y teníamos realmente como una necesidad. Y es que qué bueno que estés tocando este tema y este punto porque sí, estamos de pronto un poquitico estancados, por decirlo de alguna forma, estancados en ese tema y necesitamos despegar, no solamente por el hecho de que vayamos a presentar una tesis, sino porque por lo menos, hablo por mí, sé que muchos de mis compañeros también, por el hecho de que nos gustaría, o sea, investigar, o sea, como dice la profesora Marta, o sea, hacer teología, proponer. Entonces es necesario que esto vaya despegando. De hecho, me voy a tomar el atrevimiento de decirle que estoy decirle a mis compañeros y a ti, profe, que hoy de casualidad asistí a una conferencia en la Universidad de Agustiniana o San Agustín, ¿será? Sobre el método teológico latinoamericano. Y súper chévere. Y realmente, pues, es muy bueno que nosotros interactuemos incluso con lo que está pasando en otras universidades. Eso entonces, cuando yo estudié Derecho, así era. Así era. Y entonces, ahora, pues, de verdad que necesitamos despegar, profe. Gracias por haber puesto el tema. Y necesitamos tu ayuda de verdad y la ayuda de la profesora, o sea, tuya, especialmente tuya, de la profesora Marta y bueno, y el profesor Juan David. De verdad que sí, por favor. No, dale, si necesitan algo en cuanto a eso, podríamos, bueno, si el caso generara una reunión extra clase, o si no me escriben y ahí vamos dialogando también a través del correo, pero cuenten con eso. Yo puedo sacar tiempo para ir direccionando también el tema, para, bueno, las preguntas que tengan. Siempre es difícil despegar en tanto haya una pregunta problematizadora para abordar. Después de que ustedes tengan la pregunta y tengan el marco ya investigativo, ya pueden ir arrancando, pero bueno, por el momento es bueno que decidan si van a hacer una investigación en el área teológica, en el área bíblica,
en el área ética. Entonces, por donde más ustedes sientan pasión, pueden abordar su investigación. Si a ustedes les gusta más un diálogo entre autores, sí, como una cuestión más filosófica, teológica, podrían abordar el tema de la teología sistemática. Y, o sea, me refiero a la escatología. Ya si a ustedes les gusta más un tema más exegético, bíblico, un poco más riguroso desde las ciencias, ya pueden optar por una cuestión, no sé, algún texto bíblico, tomarlo allí y empezarlo a investigar o algo. Pero yo creo que de momento les diría que esto puede generar cierta tensión si se dejan atrasar, ¿sí? Entonces es bueno que ustedes hagan algo que tengan en el corazón, lo que les guste, lo que no les deja dormir, lo que a ustedes les apasione, lo que ustedes estén pensando, cojan eso e investiguenlo porque lo van a disfrutar. Y yo creo que la investigación debe ser eso, un plato para disfrutar y no algo así como muy tedioso, no debe ser una tortura, mejor dicho, pero eso es para que lo cojan desde temprano y no se dejen atrasar, ¿sí? Y bueno, entonces, ya saben que cuando necesiten algo ahí me avisan, ¿vale? Gracias, profe. Vamos entonces a comenzar con el método cristológico. Yo les había dicho que íbamos a tener un tiempo para este tema. Como nosotros estamos atrasados, este tema me parece bastante importante, entonces no quiero dejarlo como perder. Yo preferiría sacrificar otro, porque fijo nos toca sacrificar un tema por cuestiones de que pues nuestro cronograma se descuadró por asuntos institucionales también. Entonces, voy a mirar que, de hecho estaba pensando ahorita que venía, y yo creería que lo que podríamos hacer es un negocio. Podríamos, a manera de parcial, ustedes podrían presentar un trabajo cortico acerca del tema que estamos pensando sacrificar. Y de esa manera ustedes estudian el tema, lo presentan y de paso ese sería el parcial, ¿sí? Pero déjenme madurar la idea y yo les confirmo el martes. Profe, ¿y cuál sería el tema? Todavía no sé, por eso digo, no sé cuál tema ahorita sacrificar, pero yo pensaría que podría ser el nacimiento virginal. Sí. O sea, según lo que entiendo, ¿usted dice que sería un trabajo escrito, algo así? ¿O es un...? Sí. Yo les daría las pautas de qué trabajo presentar, cómo presentarlo, acerca de qué tema, Sí. la lectura, y eso valdría por el parcial. Sí. Yo creo que podría ser, pero entonces miramos para la próxima. Bueno, vamos a ir con el método ¿Están viendo la pantalla, sí? Sí. Cristología en contexto contemporáneo. Hoy nos faltó Daniel, ¿verdad? Sí. Bien, cristología en contexto contemporáneo. Nosotros ya hemos abordado y hemos dicho que en la antigüedad el tema cristológico es uno de los temas que más se ha hablado durante la historia de la Iglesia. Y fundamentalmente en los concilios es donde más se ha abordado el tema cristológico. Es decir, en el concilio de Éfeso, en el concilio de Calcedonia, de Constantinopla, siempre hablan de la persona de Jesús.
Y necesitamos saber y comprender que estos contextos están situados, estos concilios, perdón, están situados en un contexto particular y es un contexto del siglo 3, 4, 5, 6 y están, como nosotros hoy día, influenciados por sus propias cosmovisiones, sus propias filosofías, sus propias maneras de ver y comprender el mundo. Por ejemplo, San Agustín, que ya lo hemos visto, es un hombre que está completamente influenciado por la filosofía platónica del momento. El platonismo es una filosofía y el aristotelismo es una filosofía que impregna de manera radical la reflexión acerca de la teología en esos primeros siglos. Por eso existen tantos evangelios gnósticos, cartas gnósticas y como libros apócrifos, porque son libros que ya están muy influenciados por este tipo de filosofía. Ahora, desde esos contextos, desde esas particularidades, ellos reflexionan la fe y hacen teología. Nosotros no pensemos que llegamos al texto de manera neutra. No pensemos que llegamos al texto o a la reflexión de manera neutra. Siempre estamos influenciados por nuestra cultura, por nuestra religión, por nuestras cosmovisiones, cómo fuimos criados, qué nos enseñaron de pequeños, el colegio, todos esos conocimientos, esos contextos, ese bagaje, de alguna manera moldea e influye en la manera como nosotros percibimos los textos. Entonces, con eso en mente, hay algunos autores contemporáneos que han reflexionado la cristología, pero, como he dicho, también están influenciados por el contexto. Y también tienen un fin, un proyecto, una agenda. En ese contexto, vemos aquí cristología en un contexto contemporáneo, es decir, cómo se ha reflexionado la cristología hoy día. Y nosotros ya vimos particularmente el tema del Jesús histórico, ¿sí? Pero una de las cuestiones en las que se aborda este debate contemporáneo tiene que ver con lo que es la historia y con lo que es la cristología. Cuando hablo de cristología me refiero a la fe y esa tensión entre historia y fe. Recuerden, la historia es a lo que yo puedo acceder a través de la ciencia. Son los datos que yo puedo corroborar que evidentemente acaecieron en un contexto particular. La fe es difícil acceder a ella a través de métodos científicos rigurosos, puesto que es una cuestión más propositiva, teleológica y teológica. Entonces, durante un largo tiempo, los teólogos, con esto me refiero a los teólogos de la iglesia primitiva, los teólogos de la Edad Media, de la Baja Media y Alta Edad Media, y parte de los teólogos del siglo XIV, XV, de la época un poco más moderna. Ellos discutieron sobre Cristo, pero discutían desde el confesionalismo, desde la tradición conciliar. En otras palabras, nosotros incluso hoy día hacemos eso. Nosotros cuando estudiamos la cristología, a lo que acudimos generalmente es a los concilios de la iglesia del siglo 3, 4, 5. Es decir, hay una tradición cristológica ya formada por parte de unos teólogos que vivieron en estos siglos y desde allí nosotros pensamos la fe. Por eso a veces cuando decimos
es que los católicos se basan en la tradición y nosotros no. Yo siento que eso es un poco exagerado y es un mal juicio para los católicos, porque nosotros como cristianos protestantes, evangélicos, aun cuando no lo sabemos, nuestra fe se basa en mucho de las tradiciones y de la reflexión teológica que hicieron estos concilios. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque mucha de la reflexión que nosotros creemos, recuerden, viene de la Reforma Protestante, y la Reforma Protestante bebe su reflexión de estos concilios. En otras palabras, estos concilios están más dedicados a cuestiones metafísicas, trascendentales. Lo metafísico son cuestiones de fe, cuestiones de filosóficas. Acceder a Jesús a través de métodos un poco más metafísicos. Es decir, cuestiones de si Jesús es Dios o no, cuestiones de si nació de una virgen o no, cuestiones de si su naturaleza realmente se puede conciliar, cuestiones de su resurrección, en qué medida la unión hipostática es válida, a eso me refiero. Todos estos temas ustedes los van a ver bastante en estos concilios. Ni una voz acerca del Jesús histórico en estos concilios. Sin embargo, cuando llega el tiempo de la modernidad, de la ilustración, que comienza a haber un fuerte énfasis en el racionalismo, empieza a ponerse en duda no solo el criterio de la Biblia como inspirada por Dios, sino también todos sus presupuestos acerca de lo que no se puede corroborar desde las ciencias naturales o las ciencias históricas. Esto coge un auge grande en el siglo XX y este enfoque diametralmente metafísico cambia y ahora el Cristo que se estudia en su mayor parte se hace desde una reflexión histórica, ya no tanto metafísica. Y esta reflexión histórica se hace acudiendo a métodos que empiezan a surgir también en esta época moderna y de la ilustración. Acceder a Jesús es posible en la medida que yo pueda usar los métodos correctos para mirar quién realmente era. Entonces, lo que quiero que noten aquí es este cambio que hay en la metodología de acceder a Jesús. En un principio era un poco más metafísico, ahora es un proyecto más histórico. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros o los teólogos denominan la cristología desde arriba y la cristología desde abajo. ¿Sí? La cristología desde arriba puede ser catalogada como una cristología dogmática, una cristología que acude al dogma, a la fe, a la doctrina de quién es Jesús. Vuelve y juega. Cuando yo me refiero al dogma, y ya también lo hemos visto a través del estudio del Jesús histórico, quiero hacer referencia es a las cuestiones metafísicas acerca de Jesús, su deidad, su obrar milagroso, su nacimiento virginal o su concepción virginal, su unión hipostática, sus naturalezas, su divinidad, su resurrección. A todo eso me refiero con el dogma cristológico. Entonces, esta era una metodología de los primeros siglos de la Iglesia. Ahora, esta metodología también la descubren los autores contemporáneos y son conscientes que desde esa teología se puede abordar a Jesús. Sin embargo, hay que dejarla también a un lado por acercarnos a una cristología más desde abajo. Entonces, la base para entender a Cristo no es el Jesús histórico. Estoy hablando de la teología, de la cristología desde arriba. Es decir, es una cristología vertical.
desde lo alto trascendente, yo empiezo a la comprensión de quién es Jesús. Pero entonces, esta base para entender a Cristo no es de ninguna manera el Jesús histórico. Aquel Jesús histórico que caminó por Galilea, que fue un hombre revolucionario, un hombre pobre, un hombre que criticó y denunció el establishment de la época, sino más bien el Cristo querigmático. ¿Y a qué nos referimos con el Cristo querigmático? ¿Recuerdan ustedes de qué se trata el querigma? ¿Alguien me puede ayudar? El momento de la determinación de la resurrección como un punto de partida para la fe. Sí, exacto. El Cristo querigmático es el Cristo de la fe de los apóstoles. Es la proclamación. Querigma significa eso, proclamar. Es el Cristo proclamado, es el testimonio acerca de Cristo. De manera que nosotros aquí tenemos una diferenciación. El hecho histórico que es Jesús y la interpretación que de él se hace es el querigma. Lo que se interpreta acerca de Jesús es el querigma. Ese querigma nosotros lo conocemos porque es la proclamación y el testimonio que dieron los apóstoles acerca de Jesús. Pues vemos aquí lo importante es que notemos que hay un hecho histórico y un querigma o una interpretación, una proclamación acerca de Jesús. Ahora, por otro lado, aquí se prefieren los escritos paulinos con esta cristología desde arriba. ¿Por qué creen que se prefieran los escritos paulinos y el cuarto evangelio? Porque son los que más hacen relación a Jesús cuando habla del reino, del Padre. Hacen como más relación a la deidad, ¿no? Exacto, exacto. Pablo y el evangelio de Juan, que es un evangelio tardío, es un evangelio, el evangelio que más tarde se escribió, ellos optan por hacer una interpretación particular del hecho histórico de Jesús. De manera que en ellos se puede ver bastante la deidad y la identidad de Jesús. Falta ver, digamos, ustedes como ven Colosenses. Colosenses es un libro que habla bastante de la identidad no tanto humana de Jesús. Obviamente sí lo nombra, pero sí quiere hacer una fuerte identificación de que Dios es la imagen, de que Jesús es la imagen del Dios invisible, es el resplandor de su gloria. Ustedes mirarán Filipenses y ese famoso poema de Filipenses 2, que habla de que prácticamente esa identidad de Jesús, que siendo en forma de Dios se despoja, ¿sí? Todas esas características son particulares de Pablo. Y Juan, pues sobra decir que es el evangelio que más atribuye deidad a Jesucristo. De hecho, lo atribuye de esa manera para que las personas crean. Recuerden, estos son libros teológicos, ¿sí? Entonces son libros, son escenarios que nos muestran la interpretación teológica acerca de Jesús. Vuelvo y digo, a mí, como hecho histórico, yo puedo corroborar que Jesús fue asesinado bajo Poncio Pilato. Eso es un hecho histórico corroborado desde las ciencias bíblicas. Pero hasta allí llegan las ciencias. Ahora, Pablo lo que está diciendo es que esa muerte tuvo un propósito y fue una muerte que sirvió para la redención de los pecados de la humanidad.
Eso es una interpretación. Esto Pablo lo que está haciendo es teologizar el relato histórico de Jesús. Pero así funciona la revelación. La revelación es hecho y palabra. Es hecho en el sentido de que hay un acontecimiento y palabra en el sentido de que hay una interpretación de ese acontecimiento. Allí actúa la revelación de Dios. ¿Sí? Y finalmente dice que la fe en Cristo no se basa en pruebas racionales. No se puede probar científicamente. Vuelvo y digo, la historia llega hasta cierto punto y de ahí en adelante comienza la fe, que yo no puedo dar de manera científica, no puedo corroborarlo. El contenido en el que se cree está fuera de la razón natural y de la investigación histórica. Es en definitiva un aspecto de la fe, ¿sí? Ahora, a esta cristología también se le hace una crítica, y la crítica es que tiende a descuidar la importancia de las características históricas de Jesús. ¿Por qué? Porque es una cristología que solo quiere acoger al Cristo del dogma y desde ahí aplicarlo a toda realidad histórica. Por ejemplo, si Jesús es Dios, Dios te puede ayudar y Él está contigo, Él trasciende todo lo que tú puedas estar viviendo y es cierto, pero nos quedamos solo con el Cristo cósmico, el Cristo trascendental y descuidamos toda su historicidad como algo para decirnos también. Y por otro lado, esta tendencia tiende a descuidar las características y la particularidad de la encarnación. ¿A qué me refiero? Jesús se encarna, sí, Dios se encarna, pero se encarna como debe ser en un contexto particular. Se encarna primero como hombre. Segundo, se encarna como judío. Y eso quiere decir que se encarna en un contexto geográfico particular. Tercero, se encarna con un idioma particular, el hebreo o el arameo, y tuvo que aprender griego. ¿Sí? Todas estas características de Jesús, sus tendencias a aprender en las sinagogas, sus tendencias a seguir creciendo, aprendiendo, reflexionar de la fe. El mismo Jesús tuvo que reflexionar acerca de su identidad en Dios. Todas esas características humanas de Jesús a veces quedan descuidadas en este método de la cristología desde arriba. ¿Sí? Necesitamos situar a Jesús como un judío particular, creyente de la Torá, defensor de la Torá, creyente de sus tradiciones, que vive una experiencia con Dios y en su caminar va cayendo en la cuenta también de su propósito. ¿Sí? Eso se refiere al Jesús histórico también. No sé si tengan algún aporte o alguna pregunta desde la cristología desde arriba, la dogmática. O seguimos con la otra. Yo tengo una pregunta. Claro. Hay una parte en la lectura donde decía que los apóstoles no habían entendido quién era Cristo, ¿sí? Y que las personas que lo habían crucificado tampoco, ¿sí? Pero sin embargo se habían dado cuenta que las cosas se estaban cumpliendo. Eso haría parte de de lo que estamos hablando ahorita. O sea, como parte histórica. Porque es que ellos veían, a ver si me van a entender un poquito más, es que tengo mucho ruido al lado. Sí, puede de pronto ubicarte mejor, es que yo no he entendido, es por el ruido. Okay. Ahí da un poquito mejor, es que no puedo. Dale. Lo que pasa es que en
la lectura decía que ellos estaban, que los apóstoles no habían entendido que era Cristo de alguna manera en su totalidad, no lo habían entendido. Que si no, digamos, Pedro no lo hubiera, o Judas no lo hubiera entregado. En el caso, digamos, de los que encontraron la tumba vacía, ellos sabían que estaba la tumba vacía, pero igual no lo conocieron como el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces no sé si eso tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita o hace parte de otro tema, porque es que sí, o sea, no sé si eso entra dentro de la historia también. Sí, tiene que ver en tanto hablemos de revelación y puede ser, digamos, ¿cómo nos podríamos acercar a un hecho histórico? Es que, digamos, por ejemplo, en el caso de Poncio Pilato, él vio que todas las cosas se estaban, digamos, dando, o pudo darse por enterado que las cosas apuntaban a que Cristo sí era el Hijo de Dios, pero él lo fácil para él fue lavarse las manos, entonces no entendió de alguna manera que él era Dios. ¿Sí? Entonces Claro, no sé si por claro. ese lado entraría, digamos, la parte histórica también. Sí. Es que es un poco complicado hacerme entender. Nosotros con eso que Sí, yo creo que es un ejemplo bonito que podemos decir de lo que es, cómo se diferencia la historia de la fe y qué es revelación en esa fe que nosotros comprendemos. ¿Por qué? Porque es cierto que hay un acontecimiento y el acontecimiento es que Jesús vino. Es un acontecimiento histórico. Pero hay también una fe y hay también una palabra dicha acerca de ese acontecimiento, y se trata de que ese que vino no solamente es un ser humano, sino que también es Dios. Esa interpretación la hacen los evangelistas, pero no es la misma interpretación la que hace, por ejemplo, Poncio Pilato. Poncio Pilato no cae en la cuenta ni descubre en la presencia de Jesús la actividad divina. Mientras que los apóstoles sí lograron descubrir, puede ser que posteriormente, una fe pospascual, pero sí lograron descubrir la actividad divina en la presencia de Jesús. Entonces lo que vemos aquí es que de un solo acontecimiento es posible llegarse con una palabra o con otra. Y en esa interpretación de los apóstoles es que nosotros percibimos la revelación de Dios. De manera que la revelación de Dios es un ejercicio de fe y acontece en la medida que las personas caen en la cuenta de la presencia de Dios en los acontecimientos históricos. ¿Sí? Otro ejemplo que mencionaban en el libro es cómo Jesús, que sanaba personas y sacaba demonios, los fariseos descubren en Jesús la presencia de Belcebú, mientras que los apóstoles y los discípulos descubren en Jesús la presencia divina, porque nadie que haga esas cosas podría hacerlas sin ayuda de Dios. Un solo acontecimiento, dos interpretaciones. ¿Es por el príncipe de los demonios que expulsa demonios o es por Dios que lo hace con poder? Dos interpretaciones frente a un acontecimiento. Es en esta validación de los apóstoles que nosotros percibimos la revelación de Dios. ¿Sí? Sin embargo, vuelve y juega, la cuestión interpretativa es un hecho de fe. El acontecimiento y el acto histórico ya es una cuestión más de hechos, de acontecimientos, de sucesos que acaecieron en un contexto particular. En ese sentido podríamos diferenciar el hecho con la palabra,
el acontecimiento con la interpretación. Bien, la cristología desde abajo ya no es una teología desde el dogma, sino desde la historia, una cristología histórica. Y es la metodología de algunos de los eruditos actuales, ¿sí? Por ejemplo, los autores que yo les presenté la vez pasada son autores que están trabajando aún en la tercera búsqueda del Jesús histórico, pero ya conscientes de muchos de los errores que ocurrieron en las otras dos búsquedas anteriores. Son personas conscientes que están haciendo esto, pero que su trabajo de investigación lo hacen también desde abajo, desde las ciencias históricas. Entonces, la cristología desde abajo nos puede dar un Jesús completamente humano, un Jesús humano. Y la cristología lo que intenta es llegar a la figura real de Jesús. Llegar a la figura real de Jesús. Recuerden lo que hemos dicho. Yo voy a poner esta diapositiva nuevamente. Ustedes verán allí porque yo puse un Jesús que lo están maquillando. Es porque el Jesús histórico es un hombre de carne y hueso que camina en Galilea, y lo que hace la teología es empezar a ponerle capas de maquillaje para volver un Cristo teológico, idealizado, teologizado, deificado. Pues lo maquillan a tal punto que percibir su presencia histórica es muy difícil. Ahora se percibe su presencia divina, su presencia dogmática. Entonces, aquí lo que se quiere es llegar a la figura real, quitar esas capas de maquillaje, esas capas de pintura, y para ello tenemos que acceder desde la historia y sus métodos. La cristología desde abajo, por sus mismas implicaciones históricas, tiene más pertinencia para la realidad social. Por eso es que en la teología latinoamericana y en la cristología latinoamericana, ustedes lo van a ver cuando tengamos la exposición, en la cristología latinoamericana se opta por una preferencia hacia el Cristo, hacia el Jesús histórico. ¿Por qué? Porque el Jesús histórico y sus implicaciones de vida tienen más aplicabilidad a las realidades históricas actuales. Por ello los teólogos latinoamericanos lo prefieren. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, hablar del reino de Dios. El reino de Dios, lejos de ser un lugar trascendental por allá en el cielo, que nadie alcanza, solo los que aceptan a Jesús en el corazón se van para allá. Eso hay que releerlo. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es una categoría muy práctica, histórica, a la que Jesús se refiere casi en todos los evangelios. Pero es una cuestión muy de aquí, de la hora y de una esperanza escatológica, pero que viene aquí en la tierra. No es que nosotros nos vamos, sino que el reino viene aquí a la tierra en su tiempo final, ¿sí? A eso se refiere Jesús con el reino de Dios también. Es un nuevo gobierno donde Él es el soberano, es el rey, pero es un reino también que dirían patas arriba, totalmente contrario a los reinos del imperialismo romano. Es un reino que se da a conocer desde la humildad, desde trastocar el poder, ¿sí? Entonces, ese Jesús que explica el reino, ese Jesús que denuncia el abuso al poder, ese Jesús que anuncia juicio para la corrupción que hay en el templo, en los sistemas económicos, políticos, ese Jesús es el Jesús que debemos practicar en el aquí, en el ahora, en la historicidad que nos toca vivir. Es un Jesús que se puede aplicar, ¿sí?
Ahora, ¿cuál es la crítica que se le hace a esta cristología? Que no se puede, lo que ya hemos dicho, no se puede conocer a Jesús al margen de la fe. Es decir, no tenemos fuentes históricas desde la historiografía moderna que nos puedan dar a conocer a Jesús. Solamente tenemos acceso a los evangelios, y los evangelios son relatos y documentos de fe. Son relatos teológicos. Y si son relatos teológicos, son relatos interpretados y con un propósito. No son completamente históricos con los cánones de la historicidad moderna. El propósito es teológico, no científico. Entonces, esa es una de las críticas que se le hace a esta cristología. Sí es bueno intentar acudir al Jesús histórico, pero debemos saber que ese Jesús está mediado siempre por el querigma de los apóstoles, Entonces ahí el autor nos da o nos hablaba de un enfoque alternativo. Nos vamos por el Cristo dogmático. Creo que en nuestras tradiciones cristianas nos hemos ido por ahí, más sobre todo. Hemos hecho reflexión la mayoría de veces desde el Jesús dogmático. O podemos irnos desde la historicidad y nos volvemos solamente científicos históricos, académicos, y tratamos de descubrir un Jesús que no tiene nada para nuestra cosmovisión de fe. Entonces, aquí lo que proponemos es un ambiente alternativo. Las dos cosas pueden ir de la mano, ¿sí? John Alexander, tienes la palabra. Gracias, profe. Yo creo que en lo personal, por cierto, para una persona como yo viene siendo muy chocante mirar a Jesús solamente o tratar de entenderlo desde el punto de vista solamente histórico. Muy chocante pues por la formación que he tenido, ya como dice el profe, ya tenemos un filtro que es difícil de quitarnos, aunque estemos estudiando teología y lo que sea. Sin embargo, creo que hacerlo desde un punto de vista solamente histórico no solamente va contra de los principios que yo he creído, sino que del mismo mensaje como tal, del mensaje mismo del Evangelio y del mensaje mismo de Jesús, porque en ese mensaje, de hecho, Jesús recalcan los evangelistas que Jesús, de hecho, en algún momento hasta se enojó por la falta de fe, porque siempre la tendencia es a desarrollar la fe, a creer en lo que no se ve. O sea, el mensaje mismo del Evangelio exalta la fe más que lo histórico, lo científico. Entonces, tratar de verlo de otra manera iría precisamente contra el mismo mensaje o sería un mensaje diferente si lo viéramos con otro filtro. Creo que el Señor Jesús vino con un mensaje de fe, a desarrollar la fe y que es la misma fe y filtro e interpretación que presentan los evangelistas. Sin embargo, ya como dice el profe, pues enfoque alternativo, sí nos podemos, ya como académicos, ya como estudiantes, de pronto basarnos en algunos datos que nos sirvan como herramientas, pero en lo personal creo que lo principal del mensaje es desarrollar la fe, porque siempre va a exaltar la fe. Era eso, profe. Gracias, John. Gracias. John Paul. Sí, pues yo pienso que, digamos, en ese caso sí es importante, de alguna manera, no es que esté en contra de lo que está diciendo yo, sino que yo creo que es importante ver a Jesús, digamos, como una parte meramente histórica. De pronto, no sé si eso era lo que quería decir John, pero digamos, por ejemplo, viéndolo netamente como un personaje histórico, se puede llegar a entender, o más bien se puede llegar a, no sé cómo decirlo, como a empatizar o como a demostrar, sí, obviamente, la existencia de él para aquellas personas que no lo conocen o que niegan su existencia o la forma de hacerlo, ¿sí? Eso tiene que ver, digamos, por ejemplo, también con la parte científica, digamos, de todo lo que le pudo haber sucedido. Entonces todo se reúne
Y pienso yo que al final, que era lo que hablaba la clase pasada, de hacer la pregunta al profesor, y es, digamos, reunir las dos cristologías, o sea, porque son importantes tenerlas todas en conjunto, pero sí es necesario de pronto apartarlo por un momento para poder tener una buena, o sea, como penetrar bien, digamos, en el tema, para poderlo tener bien claro. Entonces, sí me parece que es importante, sin descuidar, digamos, las otras partes. Sí, gracias, John. Sí, aquí la propuesta y el enfoque alternativo precisamente es un conjunto de las dos. Es no irnos al extremo de una ni descuidando la otra y viceversa, ¿sí? Mercedes. Gracias, profe. Tengo una pregunta, de pronto, o sea, no son ni siquiera los dos extremos que hemos hablado con respecto de del enfoque, o sea, el histórico y el Cristo de la fe, o el del dogma, son malos, o sea, simple, te pregunto si de pronto son esquemas o hijas, como tú nos has enseñado, de su tiempo. En el sentido de que han de pronto recogido algunos dogmas o algunas costumbres o tradiciones que se estaban viviendo en el momento para dar respuesta de pronto a qué o quién es Jesús, como dice el documento. Pero ahora te digo yo, o sea, estamos en una época ya totalmente diferente y de pronto este enfoque alternativo nos puede dar unas respuestas, una alternativa, valga la redundancia, pero también recordando lo que nos estás planteando sobre el maquillaje, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, la iconografía, ¿no estaríamos nosotros también en una etapa en donde creemos, por ejemplo, y ahí es donde voy, de que somos hijos de nuestro tiempo, de que creemos y parece mentira, pero a veces así, incluso en nuestras propias iglesias, de que Jesús es Jim Caviezel, o que Jim Caviezel es Jesús, ¿ok? O sea, ¿me escuchaste, profe? No, te escuché, pero no te entendí la palabra. ¿Que Jesús es quién? Jim Caviezel. Ah, ok, ya, sí, Ok, sí. entonces estamos en una época, pero parece mentira y uno se ríe todo, profe, pero pensamos, y eso y dentro de unos 100 años ya no va a ser ni Jesús histórico ni nada, sino Jim Caviezel. Y entonces, teniendo en cuenta que además este hombre, como en efecto él lo dice, su testimonio es de conversión a partir de la película. Entonces, eso es, ¿por qué hago esta analogía? Por decirlo de un poco pintoresca, por decirlo de alguna forma, porque realmente no es que sea ni malo, ni bueno, ni un extremo, sino es como algo atado a las circunstancias propias de la época, como bien nos estás diciendo tú, del racionalismo, del modernismo, de la modernidad, pero también de la parte como habíamos hablado en el libro que nos correspondió en la exposición, del romanticismo, también de la ilustración, pero del romanticismo. Entonces, bueno, profe, ese es mi aporte. Y una pregunta adicional, que si también tiene que ver de pronto la diferencia que hace Mateo, creo, es Mateo y Marcos con respecto del reino de los cielos y el reino de Dios. Así si hay una diferencia en ello. Sí, gracias, Mercedes, gracias. Es cierto el tema de que cada persona está influenciada por su contexto y es hija de su propio tiempo, de su propio contexto. Por ejemplo, en la primera y segunda búsqueda, sobre todo en la primera, esa primera búsqueda se concluye con un libro de un autor que se llama Albert Schweitzer, y en este libro él relata no solo la primera investigación y los resultados, sino que critica aquellos resultados. ¿Por qué? Porque hay tantos Jesuses como investigadores que se acercan a él. De manera que todos los investigadores científicos, acudiendo a un mismo método,
que es el método histórico crítico, lo aplican a la vida de Jesús, pero el resultado es diferente en cada uno de ellos. De manera que lo que dice es, terminaron haciendo un Jesús a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque todos tenían unos prejuicios y unas cosmovisiones precientíficas que obviamente influenciaron también en los resultados de la investigación. Entonces, por ese lado, eso es una de las críticas que le hace hoy día la tercera búsqueda a la primera y la segunda búsqueda. Es necesario ser conscientes de nuestros prejuicios y de qué tiempo estamos viviendo, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros podemos hacernos un enfoque de Jesús, obviamente desde nuestra propia cosmovisión también. Muchas personas, es cierto, ven una película como la de Mel Gibson y ven en este Jesús que, pues Mel Gibson lo que intenta es mostrar una parte histórica de Jesús, pero nosotros al verla siempre estamos en un constante pensamiento de que eso que hizo fue por mis pecados, fue por mí, ¿sí? Entonces nosotros de alguna manera siempre estamos trayendo a los hechos históricos esa cosmovisión teológica con la que crecimos y que nos enseñaron también, ¿sí? Y lo otro es en cuanto al reino de los cielos y reino de Dios. Jesús, en sus palabras del reino de Dios y reino de los cielos, la mayoría de académicos dicen que están hablando de lo mismo, solamente que el evangelista usa término distinto precisamente con un enfoque particular para cada comunidad. Pero en últimas tiene que ver con lo mismo. Es un reino que es de Dios, es decir, es un reino que viene aquí, es el cielo que viene. Y se ubica reino de los cielos es porque se percibe que Dios está en los cielos, ¿sí? Entonces por eso es que se dice reino de Dios o reino de los cielos. Me hiciste acordar cuando dijiste lo de Jim Caviezel. Justo antier, nosotros estamos viendo una serie con mi esposa que se llama Person of Interest. Es buena, me gusta. Y es con ese actor, Jim Caviezel. Entonces, pero mi esposa no sabía que era él. Y ahí en esa serie, pues es tremendo matón. Es tremendo. Es una serie de mafia. Psicópata, sí. Sí. Entonces, cuando yo le conté a ella que ese era el actor de La Pasión de Cristo, ella no lo podía creer. Es muy chistoso. Bueno, el enfoque alternativo es tratar de mezclar la fe y la historia, ¿sí? La pregunta es, ¿existe alguna manera de unir la cristología desde abajo con la cristología desde arriba para lograr el propósito que es acercarnos a la figura de Jesús? Es decir, el Cristo querigmático, el de la proclamación y el Jesús histórico. ¿Es posible juntarlas? ¿La fe y la ciencia histórica pueden ir de la mano? Esa es la pregunta. Y aquí lo que se propone es los evangelios, que es lo que nos estaba contando también John con el aporte que hizo John Alexander. Los evangelios tienen una preocupación por ambas categorías. ¿Sí? Es decir, los evangelios son históricos, pero no son históricos como la ciencia que nosotros hacemos. Obviamente, para hacer teología tienen que basarse también de un hecho, de un acontecimiento. Entonces, el evangelio está preocupado por el hecho, pero miren, el hecho en sí a mí no me dice nada. A mí de nada me sirve un hecho completamente neutro. A mí lo que me sirve es una interpretación de ese hecho. A mí es que me sirve saber que
a un señor de 33 años aproximadamente, lo clavaron en una cruz bajo el poder romano en la dirección de Poncio Pilato. ¿Saben? Eso era normal, no es el primero que muere así. En la época de los macabeos mataron más de 1000 personas de manera de crucifixión. En la época de Jesús también asesinaban hacia las personas. No es el primero que muere, ni fue el último que murió crucificado. Es que nosotros no alabamos a Jesús por el hecho de que su acontecimiento de muerte sea el único. No era normal morir crucificado en esa época, pero eso no le quita valor. Entonces el valor en sí no está en el hecho, sino en lo que significa que haya sido crucificado. Y esa significación es la mediación que ponen los apóstoles. Y allí es la revelación de Dios. Entonces, los evangelios entienden que la revelación de Dios se da tanto en hechos históricos como en la interpretación que se hace de esos hechos. Concilio Vaticano II tiene una constitución que se llama Dei Verbum, es súper famosa, y ellos comprendieron bien esta parte y ellos dicen: Dios se revela en hechos y palabras, es decir, en acontecimientos, pero acontecimientos interpretados. Y finalmente, esto es lo que dice Millard Erickson en su conclusión. Dice: en un modelo alternativo, implica no seguir solo la fe ni solo la razón histórica, sino ambas cosas, juntas, entrelazadas, mutuamente dependientes. Una familiaridad con el Cristo querigmático nos permitirá entender e integrar mejor los datos de la investigación histórica. De la misma manera, un mayor entendimiento del Jesús de la historia nos persuadirá más completamente de que la interpretación de los apóstoles del Cristo de la fe es verdadera. Esa es la conclusión que propone él y realmente es la conclusión a la que han llegado los investigadores de la tercera búsqueda. Es una cuestión que debemos manejar desde las dos opciones. Pues, podemos criticar a aquellos racionalistas, cientificistas, que solo piensan que pueden encontrar un Jesús histórico neutro, pero también nos podemos mirar a un espejo y criticarnos para decir: no solamente el Cristo dogmático es el que necesitamos, podemos acudir a los dos y ambos en su conjunto complementario puede ser un mejor insumo para nuestra aplicación en los contextos eclesiales también. Bien, allí dejamos este tema. No sé si tengan alguna pregunta en relación a ello. ¿Alguna pregunta, alguna opinión? Sara. Sí, profe, buenas noches a todos. Pues algo que me llamó la atención de la lectura fue precisamente del tema de la resurrección, porque digamos uno lo lee y uno está como acostumbrado un poquito a decir, sí, todos vamos a resucitar en el día, nosotros lo sabemos, incluso Marta, cuando Jesús le dijo que Lázaro iba a vivir otra vez, ella le dijo, sí, Señor, yo sé que un día vamos a resucitar todos y todo eso. O sea, incluso antes de que Jesús muriera y resucitara, ya se sabía acerca de la resurrección. Pero entonces lo que me llamó la atención fue como qué significaba
para los judíos de esa época la resurrección y significaba como que entonces Jesús, o sea, Dios es la vida, Dios es el que da la vida. Y si Jesús, ese Jesús que no obedece al día de reposo, que no quiere hacer caso a la ley de Dios, entonces es un rebelde, ¿sí? Y si Dios resucita a este rebelde, o sea, es como si Dios estuviera de acuerdo con el mismo que desobedece la ley que él mismo da. Entonces, es como un argumento para la deidad de Jesús, de que Jesús resucitó y el que da la vida es Dios. Entonces Dios estaba con Jesús, entonces Jesús en cierta manera también está bajo la voluntad de Dios y Jesús es Dios porque nadie lo resucitó, sino que el mismo Dios, pues, la misma divinidad de él, le dio vida a sí mismo. Y eso me llama la atención, profesora. Gracias, Sara. Gracias. Y eso, digamos que empalma bien con el tema que sigue, que es la deidad de Jesús. Entonces, aquí entramos también a la cuestión de cómo sabemos que Jesús realmente es Dios. ¿Cómo podemos afirmar eso? ¿Sí? Entonces, ahí es donde entramos con la lectura. Sara, gracias por el aporte. Y quisiera preguntarles, por lo menos de la primera parte, antes de la cuestión de los malentendidos en cuanto a los ebionitas y los arrianistas, ¿cómo ven ustedes? ¿Ustedes creen que es convincente desde un punto de vista bíblico la percepción que Jesús tenía de él como Dios? ¿Ustedes leyeron los argumentos que propone él, los argumentos textuales? ¿Qué piensan de eso que leyeron? Bien. Bueno, profe, hay una en la lectura que es la primera parte, ciertamente habla precisamente de la autopercepción de Jesús con respecto de ese tema de la deidad, de cómo se consideraba él. Y entonces pareciera que estuviera un poco, o sea, dice el texto, la lectura, perdón, de que en cuanto al criterio básicamente no hay ninguna duda, sino es con respecto más bien de las interpretaciones que se da de la autopercepción de Jesús. Entonces, hay una, no sé pues si en eso radica la pregunta, que hay una percepción porque Jesús se consideraba de manera implícita, pero también hay una parte que es donde dice que de manera explícita. Yo la agrupé no tanto por implícitas y explícitas, o sea, las formas como Jesús se consideraba Dios. O sea, lo que quiero decir es que lo hacía muchas veces expresamente y otra forma, y en otros textos bíblicos habla que no lo dice expresamente, pero lo lleva a pensar o es en lo que con sus palabras, lo que genera en la percepción de los oyentes, porque conocían todas las obras de Dios, entonces por lo tanto, si Jesús las hacía, era Dios. Entonces eso es lo que a lo que llama Media Erickson implícito, ¿ok? No explícito. Pero yo lo hice fue como, o sea, lo agrupé como en hechos y en dichos. Por ejemplo, Jesús con sus hechos explícitamente decía que era Dios. ¿Como cuál? Como este, por ejemplo, que dijo Sara, o como el de derogar. Jesús hizo algo, derogó la ley, por ejemplo, de los sábados, de guardar el sábado. Entonces es una acción, es un hecho, es explícito, pero implícito es lo que decía de sí mismo, como por ejemplo, todos los demás eran hechos. Y yo lo puse aquí como él decir que él era ángel, o sea, que él enviará a sus ángeles, ¿ok? Para poder, bueno, hacer pues algo que solamente hacía el ejército de Dios, y si él daba la orden a los ángeles porque era Dios, pero también de recoger de su reino, por cierto, de Dios, a los malos y a los, perdón, a los malos y a los buenos. Y hay otra parte que habla de las prerrogativas.
Y en estas prerrogativas que solamente son prerrogativas de Dios, Jesús las reivindicó, y si las reivindicó entonces era porque era Dios, y son tres, también las puse en tres, como perdonar, juzgar y apartar, o sea, perdonar pecados en Marcos, juzgar al mundo en Mateo y apartar los buenos de los malos. Y eso tiene que ver con la autoridad. Entonces, básicamente, eso es como una primera parte, además de la preexistencia y otras características que podemos determinar de que Jesús implícita y implícitamente se autopercibía como Dios. Sin embargo, en algunas oportunidades puse profesor de que él, pero eso ya no tiene nada que ver con las escrituras, sino con el Corán, que hay una parte que dice que Jesús, o sea, estoy hablando como como lectura, como material extrabíblico, obviamente, que Jesús pues tenía una conversación con el Padre y pues le dijo al Padre, yo no les dije a ellos de que me concibieran como Dios, me malinterpretaron. Entonces, básicamente eso, profesor. Ok, gracias, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo de la lectura? Pues a mí qué pena que entre así como tan abruptamente. Una parte que me pareció que no debería ir, y es donde habla precisamente que ven a Jesús como o sea, solamente como una criatura, como una creación de Dios. O sea, no la ven como si fuera em, el Dios en sí, o sea, como creador, como que eso desde el principio, sino que como si hubiera sido una criatura, o sea, sí un Dios, pero creado por el mismo Dios, como por el... Entonces eso es algo que yo no concibo, y que no, o si fue que de pronto no supe entender en ese momento la lectura, pero la verdad me parece que eso es como raro, o sea, ¿cómo van a decir que Dios el Padre lo creó? No sé, no me cabe o no lo entiendo. Sí, esa es la posición arriana. De alguna manera es una posición que el autor nombra, pero que el autor no se identifica con ella. Solamente la menciona como para mirar los malentendidos que ha habido acerca del Cristo en estas épocas primarias, ¿sí? Ok, listo, muchas gracias. Bueno, muy bien. Miremos un momentico este tema de la deidad de Jesús y como les dije, nosotros vamos a hacer una propuesta de cambiar el parcial por un tema, entonces, para abarcar por lo menos el tema de la humanidad y la divinidad, bien, ¿sí? Que me parece que es importante. Entonces, hoy vamos a dedicar este espacio también a ello, y la próxima semana, el martes, sí discutimos acerca del arrianismo y el lesbianismo a través de un debate, ¿listo? Muy bien. Entonces, ustedes qué pantalla están viendo. La que dice la edad de Cristo, profe. Ah, ok. Vale. Entonces, hablemos de la deidad de Cristo. Ah, bueno. Es que se me perdió eso. Sí, dejémoslo ahí. La pregunta que tenemos aquí, vuelve y juega, que se hacen los críticos también, es la siguiente. ¿A qué fuente podemos acceder para decir que Jesús es Dios? ¿A qué fuente podemos acceder para evidenciar que evidentemente Jesús es Dios? Hemos dicho que hay unas fuentes externas que Suetonio, Tácito, Josefo hablan acerca de Jesús, pero lo mencionan solo por nombre, y eso que en un contexto diferente a un religioso. De manera que eso nos da pistas para saber que desde la historia antigua
existió un tal Jesús, pero no nos dicen nada acerca de su divinidad. Para acceder a la divinidad de Jesús necesitamos ir a las fuentes de la Escritura. No tenemos otras fuentes, sino los escritos religiosos del tiempo del primer siglo. Ahora, cuando veamos Nuevo Testamento, una introducción a ello, ¿usted ya vieron Nuevo Testamento? ¿No? Ah, bueno. Cuando se vea el Nuevo Testamento, ustedes van a acceder al tema de los evangelios o todo el cúmulo de escritos apócrifos y se van a dar cuenta que hablan bastante acerca de la identidad de Jesús como Dios. Sin embargo, esos no son libros canónicos y aun cuando sirven para la investigación acerca de los orígenes del cristianismo primitivo, pues no nos sirven mucho para hacer teología en cuanto a la deidad de Jesús. Entonces, el testimonio al que podemos acceder como fuentes son los documentos canónicos de las Escrituras. Es allí donde eso es lo que tenemos para elaborar nuestra teología acerca de quién es Dios, de quién es Jesús. La cuestión de la autopercepción de Jesús. Autopercepción de Jesús. ¿Qué pensaba y creía Jesús sobre sí mismo? Aquí hay un hombre, ustedes lo leyeron, que se llama Adolf von Harnack. Adolf von Harnack fue uno de los pioneros de la crítica liberal, de la teología liberal. Se acercó a la Biblia desde una perspectiva completamente histórica, alejado de la fe, y llegó a ciertas conclusiones que nosotros, ni el mismo texto, ni el mismo Millar Erickson está de acuerdo. Y él dice, el mensaje de Jesús fue acerca de su Padre y del reino de Dios. El mensaje de Jesús nunca fue sobre sí mismo, sino acerca de su Padre y acerca del reino de Dios. Entonces, Adolf von Harnack nos propone que creamos con Jesús y no en Jesús. La meta es creer con Jesús acerca del reino y del Padre y de los valores, pero no creer en que él mismo es Dios como si él se autoproclamara como Dios. Esa es la propuesta de Adolf von Harnack, ¿sí? Sin embargo, pues Millar Erickson trata de evidenciar que esa no fue la pedagogía que usó Jesús. María José. Profe, ¿y si creyéramos con Jesús, cuál sería nuestra percepción de Jesús? O sea, lo veríamos como lo veían los judíos, como profeta o como... Esa fue precisamente las elaboraciones de los Jesuses que se hicieron en la época primera de la investigación histórica acerca de él. Algunos dijeron que era un traumaturgo, un liberador de espíritus, un campesino pobre, moralista. Es decir, llegaban a conclusiones meramente históricas de que era un buen hombre que trajo una moral y nos vino a traer el mensaje de quién era Dios, nos vino a traer un mensaje de justicia y de paz a través del cual nosotros debemos seguir su ejemplo y nos quedaríamos en ese Jesús. Un hombre moral digno de ser seguido y admirado, ¿sí? Sin embargo, pues más allá de eso, el mismo texto del Evangelio nos quiere proponer algo diferente. Es cierto que eso está en el texto. Es cierto que Jesús es un hombre admirable y digno a seguir. Un moralista también, que sacaba demonios y que es admirable. Y que nos enseñó de Padre, eso es totalmente cierto. Y que nos enseñó del reino de Dios y de la justicia y del amor y de la paz. Y que trastocó los escenarios del poder. Todo eso es muy cierto. Pero además, Jesús también enseñó algo acerca de él en tanto su identidad, ¿sí? Como hijo de Dios, como... Y esa enseñanza de él opera de manera, como ya dijo Mercedes, de manera explícita o implícita.
en Jesús lo que vemos sobre todo es una manera implícita de atribuirse una identidad cercana al Padre y una identidad como hijo de Dios y como Dios mismo. Millar Erickson no propone realmente una sistematización de cómo es esa implicidad de Jesús, pero hay autores que proponen, por ejemplo, que Jesús en esa implicidad lo que hace es, primero, él toma funciones que solamente puede hacer Dios. Eso es una manera implícita de eso. Otra manera es que él vive la experiencia y se atribuye los cumplimientos de la profecía del Antiguo Testamento que le atribuían solamente a Dios. ¿Sí? Y hay una tercera que se me olvidó porque no la tengo anotada. Se las quedé bien. Pero lo que dice Millar Erickson ya tiene que ver con... bueno, perdón, se me pasó una diapositiva. Sí, es que Jesús no dijo textualmente soy Dios, pero las afirmaciones que hizo serían inadecuadas a menos que no fueran, ¿sí? Ahí es que fuera Dios, no, sino que no fuera Dios. Y aquí tenemos alguna evidencia textual de él como Dios. Pues las vamos a tocar muy rápidamente, porque ustedes ya las leyeron allí en el libro. Entonces, una de ellas tiene que ver con lo que Marcela ya dijo, Jesús enviaría a sus ángeles, pero eso de los ángeles, en algunos casos siempre dicen los ángeles de Dios, y Jesús dice que son sus ángeles. De manera implícita, él se está atribuyendo la pertenencia de algo que es solamente de Dios. Otro es, hijos, ¿recuerdan ese texto de Marcos? Tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan ese texto del paralítico? Y de alguna manera, en vez de celebrar los fariseos y los sacerdotes con Jesús, pues recibe una crítica y empiezan más bien a decir, bueno, ¿y quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La atribución del perdón de pecados es una característica que solamente se atribuye a Dios. ¿Sí? Y Jesús, aparte de sanarnos, le perdona los pecados a este hombre. ¿Sí? Otra está en Mateo 25, 31, 46, cuando habla de juicio y habla de que Jesús va a apartar las ovejas de los cabritos. Y esto también, el tema del juicio y el tema de asignar un destino a las personas es algo que desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo le pertenece solo a Dios. Implícitamente él se toma ciertas atribuciones que solo corresponden a Dios y nadie más se las atribuiría. El texto famoso también de el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban cogiendo espigas el día sábado? Y los fariseos nuevamente empiezan a criticar a estos hombres y Jesús les dice el ejemplo de David, pero también les dice el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. O sea, Él es el Señor del sábado. Y nosotros sabemos que ¿quién es el Señor del sábado? Pues Dios mismo, Dios mismo. Esas atribuciones de identidad que hace con el Padre y yo somos uno, eso es una blasfemia para los religiosos de la época. Ellos mismos dicen, no te apedreamos sino por esta blasfemia, porque tú siendo un hombre te haces pasar por Dios. Lo mismo más adelante va a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Juan es un libro que uno de los que más habla de
deidad de Jesús, habla de la preexistencia. Ustedes recordarán ese texto famoso de Juan 8, donde dice, antes de Abraham, yo soy, yo soy. Y ahí Jesús usa el término famoso de ego eimi en griego, y este ego eimi siempre es una traducción del tetragramatón en hebreo, que es YHWH, que en las traducciones puede sonar como Yahvé, o en nuestras traducciones evangélicas como Jehová, y viene del verbo hebreo hayah, que significa ser. Y este verbo, cuando Jesús se le revela en Éxodo a Moisés, tiene que ver con eso. Yo soy el gran yo soy el que soy, yo seré el que seré, o sea, es atemporal, es el gran yo soy. Y aquí Jesús aplica ese título de yo soy, y en Juan es muy particular ese uso. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy, porque Juan tiene un proceso teológico también de identificación de Jesús con Dios. El ego en mí es el Hayah o el Yahvé del Antiguo Testamento. Bueno, hay otros textos que ustedes los tienen ahí. Jesús también aceptó de sus discípulos la deidad. Ustedes recuerdan el caso de Tomás, cuando el incrédulo le dice, Señor y Dios mío, cuando lo toca. El caso de oíste que fue dicho, pero yo les digo. Pone sus propias palabras también al nivel de la escritura, etcétera, etcétera. Y finalicemos con esta diapositiva que me parece también importante. Juan también da evidencia de que Jesús es Dios, y de hecho Juan es el que más evidentemente lo propone, ¿sí? Juan en su primer versículo del primer capítulo tiene una frase famosísima que es enargé en hologos en griego, que significa en el principio era el verbo o la palabra, y se está refiriendo a Jesús. Kaijologos en proston theon quiere decir, y la palabra era Dios. Ese palabra, ese verbo, lo está identificando con Dios. Kaiteon en hologos. Y Dios era la palabra, y Dios era el verbo. Entonces, es evidente que Juan tiene en mente Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Juan quiere hacer un comentario textual de ese texto también, atribuyendo a Jesús eso. En el principio, en el arjé, era el logos, pero ese logos estaba con Dios, y de hecho ese logos era Dios. Lo mismo Hebreos 1:3 habla del Hijo como el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su naturaleza. Ahí ven ustedes la frase también de representación exacta de su naturaleza, ¿sí? Carácter tes hipetaseos autu, la representación exacta de su naturaleza. Y Pablo también en Colosenses 1:15, que varios textos de Colosenses, va a decir que él es, el Hijo es la eikon. Eikon es la imagen del Dios invisible. Es la gloria, el resplandor propio de su naturaleza. ¿Sí? Bueno, hay más evidencia, pero vamos a dejarlo hasta allí. En la próxima clase también vamos a continuar mirando un poquito de ello, y vamos a hacer también el debate de los ebionitas y los arrianistas. Entonces, por favor, sigan leyendo esa parte para que el martes podamos complementar. Bueno, si ustedes tienen preguntas, si quieren
comentar algo, recuerden escribirme y yo estaré gustoso ahí de responderles. Hermanos queridos, un abrazo, que tengan una buena noche. ¿Vale? Que el Señor Gracias, los profe. bendiga. Amén. Gracias, profe. Gracias. Feliz Gracias, noche, profe. gracias. Dios lo Gracias, profe. bendiga.